Entonces, fíjense bien. Y aquí viene lo interesante. En la tabla de la renta, el ingreso de Pepito es de $475. Entonces, vengo yo, ¿y dónde está $475? Vengo yo, uy, está detrás de eso. $475 está acá, ¿verdad? Él, así, al ras, está en el segundo tramo, ¿cierto o no cierto? Hola, amigos. Aquí estábamos escuchando. Cierto. Vaya. Entonces, él, por un hilito, va a tener que pagar renta. Error. Lo primero que tenemos que sacar para obtener el impuesto sobre la renta, fíjense bien, y aquí voy a poner, esto en la planilla no se pone, aquí lo estoy haciendo para hacer, eh, eh, lo estoy haciendo con fines académicos, ¿no? Esto no se pone en la planilla. Vamos a obtener algo que se llama salario neto, ¿ya? ¿Y qué es el salario neto? Vengo yo, tomo el total del ingreso de Pepito y tengo que restarle el IS y el AFP para yo obtener el salario neto. Entonces, 475 menos lo que le desconté de IS menos lo que le desconté de AFP, a mí me da $426 en concepto de salario neto. Entonces, al salario neto es el que yo voy a venir y lo voy a buscar en la tabla. Entonces, después del IS y del AFP, Pepito no está en este tramo, sino que pasa a estar en el tramo 1. Por lo tanto, para este caso, él no se le va a descontar renta. Entonces, él de renta no tiene nada. Se le pone 0. Y obviamente, vaya, como acuérdense que esta casilla no existe en la planilla, después ustedes vamos a tener que crear una celda que se llama total de retenciones. Total de retenciones, ¿no? Entonces, vengo yo, el total de retenciones, yo tengo que sumar el IS, el AFP y la renta si la hubiese, el total del IS y el AFP, ¿no? Y de la renta si lo hubiera, y después tenemos el líquido a pagar, ¿no? Entonces, vengo yo, el líquido a pagar sería restar el total del ingreso menos el total de las retenciones, que al menos para este efecto sería el mismo salario neto. ¿Sí me di a entender? ¿Hay preguntas hasta acá? Quizás hay un poquito de confusión, bueno, para mí va. Dígame, don José. Ahí en la parte esta de hizo la retención. Sí. Ah, no comprendí muy bien cómo fue que hizo eso. ¿Cuál? ¿El total de retención? Sí. Ah, no, aquí solamente para sumar el IS, el AFP y la renta, si lo hubiese, para tener este saldo. O sea, Ese es de las retenciones en general. sí, o sea, aquí lo estoy sumando. Estoy sumando el IS, el AFP y la renta. Sí, Entonces, el total de esos tres es lo que yo pongo acá. ya. Sí, ya entendí. Ya. Eso es. Vaya. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Me di a entender? Y con un sueldo de 550 o 600. Va, ya vamos a llegar a eso, tranquilo. No, ahorita solo quería hacer el cálculo así para que se lo viésemos. Vaya.
algo interesante. El IS actualmente en su reglamento dice que hay un tope para las personas que ganan de $1000 hacia arriba, que ganan de $1000, siempre se les va a descontar el 3%. Siempre se les va a descontar el 3%, ¿ya? Es decir, que lo más que se le puede descontar a una persona en concepto de AFP es de, ¿cuánto? ¿Cuánto es el 3% de 1000? 300. Hola. 3, 30, 30, 30, 30. 30, correcto. Entonces yo lo más que le puedo quitar a una persona en concepto de IS es de $30. O sea que si una persona tiene un ingreso de $2500, ¿cuánto le voy a descontar de seguro social? 30. Siempre $30, ¿no? Y esto no va a cambiar hasta que la Asamblea Legislativa modifique la ley. O sea que si tenemos, por ejemplo, a un gerente regional que gane $4500, ¿cuánto le voy a descontar en concepto de IS? 30. Siempre el 3%, entonces es 30, ese es el tope. Grábense eso porque este es un error algo común en algunas personas. ¿Estamos bien? Ahora, con las modificaciones, con las nuevas modificaciones de la AFP y ¿cómo se llama? Las nuevas modificaciones hoy que se aprobaron, el no desembolso bueno, con los últimos cambios de la ley de la AFP, sí han cambiado los techos del seguro social, pero el techo de la última vez era de $2700. Pero en la ley del AFP que les voy a dejar en la plataforma van a estar actualizados. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Estamos bien? ¿Sí me di a entender? Sí. Vaya, tenemos a Pepito, hoy vamos fulanito, hoy vamos con fulanito, vaya. Fulanito, en diferencia de Pepito, él gana $600. Parece supervisor de la última vez. Vaya, fulanito. Ahora, fíjense bien, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Lo mismo que hice acá. Yo le aplico a esto el 3%, $18, vengo yo y le aplico al total del ingreso, le aplico el 7.25%, es de 43.50. Entonces, ahora voy a sacar el salario neto. Recuerden, esta casilla está solamente creada con fines académicos. Vengo yo y resto a los 600, le resto el IS y el AFP y de salario neto me sale 538.50. Entonces me vengo yo a la tabla, ¿cuánto era? Era 538.50. Entonces lo voy a poner acá 538.50. Esto es el salario. Entonces me vengo yo y efectivamente para este caso de fulanito, aquí lo voy a poner fulanito, fulanito, fíjense bien, él está en qué? Está en el segundo tramo. ¿Por qué? Porque 538.50 está en medio de 472.01 y de 895.24, ¿sí? Entonces a él se le va a aplicar el tramo 2 de la tabla de la renta, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula el impuesto sobre la renta? Se aplica esta tabla y lo vamos a ir haciendo por pasos. Voy a tratar de ponerlo acá.
Paso 1. Paso 1, esto no es dinero. Paso 1. A estos 538, que es lo que me quedó como salario neto, le voy a restar el exceso que pide la tabla. Entonces, para el exceso de 538.50 es 472.01. Entonces, vengo yo y resto. Aquí lo voy a poner para que nos ubiquemos. Menos 472.01. ¿Ya? Entonces, al restar esto, yo obtengo un valor. Es de 666.49. 66.49, teacher. ¿Perdón? Perdón, 66.49. Entonces, esto me dio. Esta es la operación. ¿Y cómo lo obtuve? De restar el salario neto menos el exceso que aquí estaba. Ahora, a esto que tengo yo acá, le voy a aplicar, y este es el paso número 2. El paso número 2 es aplicar el porcentaje de la tabla. ¿Ya? Entonces, yo acá vengo y a esto lo voy a multiplicar por el 10%. ¿Por qué el 10%? Porque es lo que está en la tabla. Entonces, a esto de acá se le llama renta imponible. Imponible, sí. Muy bien, esta es la renta imponible. ¿Cómo obtuve la renta imponible? De lo que me quedó del exceso, yo lo multipliqué por el porcentaje de la tabla, que sería el 10%. Entonces, a esta renta imponible vengo yo y le sumo la cuota fija, que para este caso, que entonces aquí sería el paso número 3, sería sumarle la cuota fija. Entonces, vengo yo y digo 665 más 1767, eso me da 24.32 y eso es el impuesto y esto es el impuesto sobre la renta. Y esto que está acá, este 24.32, es lo que tendría que ir acá en esta casilla. Y ya lo pongo y ya obtengo y ya estoy yo listo para tomar el total de las retenciones, que sería de IS $18, de AFP 43.50 y de impuestos sobre la renta 24.32. Entonces, esta persona, fulanito, en el total de retenciones, de sus 3 retenciones, da un total de 85.82. Entonces, ahora vengo y su líquido a pagar sería, tomo el total del ingreso menos el total de retenciones, me da un total de 514.18. Entonces, y aquí es donde ya podemos ver la diferencia, este es su salario, ¿ya? Pero su sueldo es este de acá. Muy bien, ¿me di a entender? Correcto. Vanessa, perdón, veo tu pregunta y dice, y en el caso de deducciones por gastos médicos y gastos de colegiatura, ¿cómo así? Me perdí en ese caso. Cuando la empresa de alguna manera, entiendo porque no termino de comprender, es cuando la empresa te cubre los gastos médicos y los gastos de colegiatura. Eso es. Yo creo que es cuando hace la declaración, teacher,
y hay que poner deducciones para los gastos médicos. Ok. Vaya, gracias Vanessa, ya entendí. Muy bien, ahorita estamos viendo el impuesto sobre la renta mensual y estamos viendo el deducible de la planilla de pagos o la retención de la planilla de pagos. No estamos viendo el impuesto sobre la renta anual. Ese es otro y eso lo vamos a ver en el último tema. Esa es otra cosa. En ese caso, Vanessa, este 24, ¿cuánto era? 24 32 se va sumando mensualmente y a final del año, por ejemplo, vamos a ver este pequeño ejemplo. Vamos a ver acá. Al menos para esta persona 24/32 por 12. Esta persona probablemente a final del año, depende cómo estén sus demás ingresos y sus deducibles, depende cómo esté el ejercicio, le podrían devolver hasta 291.83. Pero eso, Vanessa, lo vamos a ver en el tema posterior. Pero los gastos médicos y gastos de colegiatura actualmente tienen una cuota de $800 deducibles. Pero eso lo vamos a ver, como te decía, en el otro tema, ya cuando lo vemos anual, no mensual. Dime, Nancy. Y cuando nosotros adquirimos una deuda de banco, Eso, va, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, tranquila. Vanessa, esta renta mensual sirve, sí, exacto, Vanessa. La renta mensual sirve para hacer el cálculo de la anual, así es paulatina. Es decir, si esta persona no excede la tabla anual, básicamente el otro año su devolución podría andar entre esto. Pero para eso, como te digo, ya tenés que tener todas las de enero a la de diciembre. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Creo que estamos bien. Hasta ahorita estamos bien. Carla, esto es nuevo para usted, así que pregunte, aclare dudas. Sí, pero estoy bien, licenciado. Estamos bien, vaya. Quiero ver, Catherine. Sara, yo creo que esto sí ya lo habías visto, ¿verdad? Sí, pero yo sí lo entiendo. Las retenciones. Vaya. Hasta ahorita vamos bien, entonces. Vaya. Nancy me hizo una pregunta un tanto no complicada, sino que eso tiene que ver con retenciones opcionales. Pero para no contestar y dejar la pregunta al aire, vamos a entender algo. Ahorita, la ley tiene establecido que solo nos pueden absorber o quitar en concepto de retenciones de préstamo el 20% de nuestro salario. Es decir, volviendo al ejemplo de fulanito, que gana $600, ¿no? $600. Si yo le doy el 20%, yo calculo el 20% de sus ingresos, ¿verdad? Él, en concepto de préstamos a cualquier banco, puede tener hasta un máximo de $120, ¿ya? Entonces, lo más que le puedo descontar a él en concepto de préstamo de cualquier institución bancaria, en concepto de cuota, es de $120, ¿ya? Es decir, y aquí se vuelve un poco, donde tengo que se vuelve complicado un poco la pregunta. Fulanito
puede ir viendo y dice, voy a ir a X o Y banco y ve los productos que estas instituciones le confieren. Entonces ellos le dicen, vaya, mire, en base a sus ingresos, usted puede adquirir este tipo de producto A o B o C. Y a él pacta, básicamente, pero no le pueden descontar más del 20%. Ahora, hay una cosa, Nancy, que lo he visto, ¿ya? Entonces, suponiendo para el caso, ¿no? Digamos que él se fue a la- al extremo y pues hizo el préstamo y todo. Entonces voy a poner esto por acá y le voy a poner acá préstamos a bancos. Acá, préstamos a bancos. Entonces, suponiendo para su ejemplo, ¿ya? Él tendría por acá $120, ¿no? Suponiendo que agarró un préstamo y entonces el total de su retención, su total de líquido a pagar sería esto menos esto, ¿ya? Entonces él estaría recibiendo 394.18 en este ejemplo, ¿ya? No sé si contesto tu pregunta, Nancy. Allí no interfiere al salario, ¿cómo se llama? Al salario fijo en lo que salía ahí. Me quitó la pantalla. Dime, Nancy. Al salario neto no interfiere ahí. Vaya, Digamos, solo vaya, acuérdense que este salario neto, esto aquí no debería existir. Yo se los ubiqué para que se ubicaran de que hay que restar del ingreso total estas retenciones para poder deducir si la persona se le va a pagar el impuesto sobre la renta o no. Entonces, allí y aquí es donde les decía que tenemos que tener cuidado. Por eso les decía que es sobre el total del ingreso lo que se le calcula para sacar la cuota, que en este caso sería 120. Entonces, esto no interfiere porque la ley dice que es el 20% de el total de los ingresos. Ahora, y aquí es donde, por eso es que algunas instituciones financieras le dicen, si usted tiene más ingresos o tiene ingresos variados, te piden el reporte de los 6 meses consiguientes para sacar un promedio y en base a eso calcularte el 20%. Entonces, esto, Nancy, no interfiere en eso porque esto, el porcentaje se saca en base al total del ingreso, no en base al salario neto. Y como les decía, esta casilla solo está para fines académicos. sí, sí, eso sí entendía, porque sé que ahí es como para valorar lo de la renta, ¿verdad? Entonces, pero no interfiere en lo que es la renta. Si en caso me descontaran el banco y fuera menos del dinero que está establecido, o se lo descuentan después de que han hecho presupuesto de la renta, del IS Vuelvo y repito, AFP. sí, Nancy, entiendo. Vuelvo y repito, Nancy, el cálculo del 20% para determinar la cuota del préstamo se hace con el total del ingreso, no con el salario neto. Entonces, por eso, para el ejemplo, hicimos los $600, aquí están los $600, le sacamos el 20% y es sobre 120, ¿ya? Que es básicamente, el total del ingreso. O sea, el cálculo para sacar la cuota de un préstamo bancario se hace bajo el total del ingreso. El salario neto no tiene nada que ver. Dice, pero es caso contrario si es para préstamo de una casa. Sí, ya los préstamos hipotecarios ya están normados
bajo otro parámetro. Estoy hablando de préstamos de consumo, préstamos personales y préstamos de gastos corrientes. Ya los préstamos hipotecarios se amarran a condiciones particulares del préstamo y del tiempo. Recuérdese que la mayoría de préstamos hipotecarios van para 30 y 20 años. Gracias. Para servirle. Nancy, ¿estamos claros hasta acá? Creo que más o menos. ¿Cuál es su duda, Nancy? Lo que pasa es que en el primer ejercicio usted la persona gana el salario de 475, ¿verdad? Allí usted le descontó lo del IS y de la FP y entonces no entra en lo de la renta. Entonces, por eso preguntaba si se descontaba lo del banco para poder que entre en la renta. Entonces, No, no sé si estoy segura. Sí, no sé si estoy segura. Creo que no entra en la renta, ¿verdad? Los no, préstamos y todo, solo es que, entra en el salario. ok, vaya, volviendo al caso de Pepito. Pepito gana $475. Entonces, para él, si él quisiera aplicar a un préstamo personal corriente, vengo yo y él, lo más que se le puede descontar en concepto de cuota de préstamo, en cuestión de préstamo, a él es $95, no más. O sea, porque el 20% se hace sobre el salario. Ahora, ahí los bancos van viendo, depende de qué tipo de institución financiera, cuál le conviene o cuál no. Ahora, lo que le conviene a los bancos es, y esto es cultura general, ellos te van a amarrar a más tiempo para pagar mayor interés. Acuérdense que en un préstamo lo más importante es que la cuota quede, relativamente hablando, lo más alta posible a un menor tiempo, porque así los intereses son menores. A un banco lo que le interesa es que la cuota te quede lo más chiquitita posible a un tiempo mayor. ¿Por qué? Porque así vas a pagar más intereses, que es lo que a ellos les interesa. ¿Estamos bien, Nancy? ¿Nancy? Pues es que creo que no me entendí de la pregunta. No, yo digo, vaya, yo como contadora, si tengo el caso de que digamos lo de la renta, pero creo que, vaya, digamos, fulanito le descuentan, vaya aquí, digamos, Pepito le descuentan el préstamo, va. Pero lo que, como usted puso aquí, va, del total de ingreso es de 475. Entra en lo de la renta, pero como nos explicó ahí Vaya, que no. vaya, es que vaya, vaya, ya entendí dónde está la duda. Vaya, el total del ingreso es una cosa, pero para la tabla, vaya, cuando ustedes lean la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre la renta dice que esta tabla se va a aplicar sobre el salario neto. Es decir, que para ver si él aplica o no a renta, yo me voy a ir bajo lo que el salario neto, es decir, el IS y el AFP. Usted va a restar, siempre elige el AFP y el salario neto, es lo que usted va a aplicar a la tabla. ¿Ya? Es por eso que Pepito no aplica, porque al sacar su salario neto, es decir, restar el IS y el AFP, da 426. Si yo me voy a la tabla, 426 acá dice que como es 426, que es menor a 472, no aplica. No aplica. Entonces, el cálculo de la tabla del impuesto sobre la renta
se va a hacer sobre el salario neto, no sobre el total del ingreso. O sea que lo que nos quiere decir, teacher, que del total del salario, primero vamos a aplicar el 3% del seguro y el 7.25 de la AFP, y después le restamos para ver cuánto nos queda. Y a eso le vamos a aplicar el impuesto sobre la renta. Va a ver en qué... Vamos a ver la tabla. Al ver la tabla, no aplica en esta ocasión con Pepito porque es menos de lo debido. Es 426, así es. Ok. Veamos otro ejemplo para Pepito, fulanito, menganito. Vamos con menganito. Vaya. Menganito gana, dámosle $1,200. $1,200. ¿Cuánto le voy a poner de IS? A ver, ¿quién se anima? 30. ¿Por qué 30? Porque el techo Por lo que usted dijo que era lo del techo. Correcto. A él le vamos a aplicar el techo. Pero es más, es por el techo. Vaya, entonces vengo y le aplico el porcentaje del 7.25%. Me da esto. Entonces yo tengo que sacar el salario neto. Me da 1083. Entonces me voy acá a la tabla. 1083. Vale. ¿En qué parámetro de la tabla está? ¿En qué tramo de la tabla está? En el 3. Entonces el paso 1 es que yo le tengo que restar el exceso. Entonces sería 1000. Aquí le voy a poner menos el exceso. ¿Y cuánto es el exceso? Entonces vengo yo y digo 1000 menos el exceso, que en su parámetro es de 895.24. ¿ya? Entonces a él le queda 184.76. Ahora esto lo voy a... Perdón, 187, teacher. 187.76. Vaya. Esto vengo yo y se multiplica por el porcentaje de la tabla, que para este caso es el 20%. Es el 20%. Entonces queda 37.55. ¿Por qué? Porque yo multipliqué esto de aquí, el resultado de restar lo que el salario neto menos el exceso me da esto. Entonces lo multipliqué aquí, menos el exceso menos el exceso multiplicado por el porcentaje de la tabla. ¿Ya? Por el porcentaje de la tabla. Me da esto. Y a esto que me da acá, que se llama renta imponible, a la renta imponible, ¿qué le voy a hacer? Le voy a sumar, se suma la cuota fija. Entonces, vengo yo y a 37.55 que tengo acá, le voy a sumar la cuota fija, que es 60. Entonces, ¿cómo se llama el fulano? Menganito, en concepto de impuesto sobre la renta, va a pagar 97.55. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces,
¿Qué pasó, Sara? No sé, me perdí en los 187.76. ¿Dónde se perdió? Disculpe, no le escuché. Se oye una interferencia bastante grande. Vale, ya, ok. En los 187.76. Vale. Muy bien. Fíjense bien. Vengo yo y su total de ingreso es de $1,200. Le resto el IS y el AFP y me da 1,083. Entonces con esto vengo yo y voy a aplicar la tabla. Entonces, para obtener el 187.76, yo tengo que restar el salario neto menos el exceso, y el exceso para este caso es de 895.24. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Restar esto menos el exceso, y el exceso menos el exceso, ¿y cuánto es el exceso? 895.24. 95.24. Es decir, que estos 187.76 es la resta de 1,083 menos 895.24. De ahí es donde sale. ¿Estamos bien hasta acá? Correcto. Vale. Hoy sí. Gracias, Sara. Muy bien.